El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró al sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Amén. Aquí, Señor. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Bueno, es Pascua por fin y Jesús ha resucitado. Primero va María Magdalena al sepulcro, va en la oscuridad. Dicen que va cuando todavía estaba oscuro. ¿Esto qué quiere decir? La oscuridad es la falta de fe, la falta de la luz que da la fe. Entonces ella al principio no empieza creyendo que Jesús había resucitado, empieza creyendo que se habían llevado el cadáver. Sí. Que se había llevado el cadáver. ¿Por qué? Porque estaban el sudario enrollado y el manto en otra parte, la sábana con la que lo habían cubierto. O sea, había signos de la resurrección, ¿sí? Estaba todavía la mortaja, estaba todavía el sudario. En cambio, cuando Juan y Pedro vienen, Juan cree al instante cuando ve los signos. Fíjense, en ninguno de los evangelios, la escena de la resurrección de Jesús se narra de manera explícita. En ninguno de los evangelios la escena de la resurrección de Jesús se narra de manera explícita. En este evangelio que estamos leyendo acá, estamos viendo que se lo reconoce por signos. Ahora bien, fíjense que el mismo signo es interpretado de dos maneras. María Magdalena en la oscuridad interpreta que se lo han llevado, pero el discípulo amado cree, vio el signo y cree, ¿sí? ¿Por qué? Porque recibe la fe, porque tiene fe y porque recuerda lo que la Escritura tenía para decir de Jesús. Él sabía, él recordaba que Jesús le había dicho que debía padecer, que debía resucitar y que después iba a mandar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence a Juan, de la resurrección de Jesús. Con esto no estamos diciendo, y no estoy hablando de meras interpretaciones, ¿sí? Cuando digo que
no es que a María Magdalena se le ocurrió que lo habían llevado y que el discípulo amado cuando vio las vestiduras en el piso se le ocurrió que Jesús había resucitado. No. María Magdalena estaba pasando por un momento en que no tenía fe, en una crisis de fe, mientras que el discípulo amado tenía la fe y tenía el recuerdo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos hace creer en la resurrección como una realidad. Y cuando me refiero a la fe, no me refiero a una creencia que yo elija tener. No, cuando yo tengo fe, me refiero a un don que Dios nos da, a un don que el Espíritu Santo nos da. A través de la fe, Dios se nos revela, Dios se nos muestra. La fe no implica el simple hecho de convencerme de que Dios existe, ¿sí? Porque yo puedo llegar a esa fe por un montón de maneras. La fe, en el sentido teológico, es un don del Espíritu Santo por el cual yo creo, pero creo no porque a mí se me ocurra, sino porque percibo como un hecho la existencia de Dios, como una experiencia la verdadera existencia de Dios. ¿Se entiende? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, padre. La fe es esto, la fe consiste en que Dios se muestra al ser humano y que Dios cree y que el ser humano cree en Dios porque percibe que Dios está presente, porque experimenta a Dios en su vida. Y es esa fe lo que le permite a Juan completar eso, darse cuenta de que la mortaja y el sudario no significaban que el cuerpo de Jesús había sido robado, sino que significaban que Jesús estaba resucitado, ¿sí? Porque si vamos al caso, para robarse el cadáver no hacía falta sacarle la mortaja, al contrario, hubieran perdido tiempo. Entonces, cuando Juan, generalmente el discípulo amado se cree que es el apóstol Juan, aunque en realidad representa a cualquier cristiano. Cuando el discípulo amado ve que la mortaja está en el piso, que la tumba está vacía y que la puerta de la tumba está abierta, se da cuenta por la fe de que Jesús está vivo. Y hay tres hermosas noticias que tienen que ser nuestra alegría. La primera es que la muerte no es el final. La muerte no es el final. Jesucristo venció a la muerte. Esa es la primera gran noticia. A la falta de fe de María Magdalena se suma otro sentimiento. Cuando Jesucristo había predicado durante un gran tiempo, durante unos 3 años, según la Escritura, pasó haciendo el bien y predicando el reino de Dios. Cuando los discípulos ven que lo crucifican y lo matan, se sienten frustrados, se sienten decepcionados porque creían que el proyecto de Jesús había fracasado. A eso es lo que quiere decir el Evangelio cuando dice que todavía no entendían que Jesús tenía que resucitar al tercer día. Jesús había predicado el reino de Dios, Jesús había hecho milagros, Jesús había sanado a los enfermos,
Pero claro, cuando vieron que Jesús había sido asesinado en la cruz, los discípulos creyeron que todo se había terminado y que ese hermoso proyecto, que ese hermoso plan había fracasado. La resurrección demuestra lo contrario, demuestra que el plan de Dios funcionó, demuestra que la vida triunfa siempre sobre la muerte y que la luz triunfa siempre sobre la oscuridad y que Jesucristo es el Señor de señores y que triunfa por encima de la muerte y de la vida. Eso es lo que muestra. La primera invitación es: nosotros somos cristianos y cuando nos bautizaron, porque la fiesta de la Pascua está íntimamente ligada al bautismo. La fiesta de la Pascua está íntimamente ligada al bautismo y por eso en la misa de Pascua se bendice el cirio y por eso en la misa de Pascua se bendice el agua. Porque la fiesta de Pascua está íntimamente ligada al bautismo. Porque a través del bautismo es que nos hacemos hijos de Dios. A través del bautismo nos unimos al sacrificio redentor de Jesús, ¿sí? Nos hacemos parte de la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es importante bautizar a los niños desde pequeños, por eso es importante el bautismo. Y siempre hay 2 bautismos, 3. Eso, cada vez que nosotros somos bautizados, es como que nos dan la parte que nos toca de la resurrección de Jesús. El bautismo es la forma en que participamos de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿de qué lado estamos? A pesar de haber sido bautizados, a pesar de que nos hemos convertido, muchas veces en la vida tenemos momentos de frustración, tenemos momentos de derrota, tenemos momentos en los que pensamos que no vale la pena luchar, o momentos en los que no vale la pena seguir adelante. Y en esos momentos es cuando tenemos que pensar de en cuál de los dos lados estamos. Si en el lado en el que estuvo al principio María Magdalena, frustrada, creyendo que al Señor nos lo quitaron de nuestra vida, creyendo que Dios no está con nosotros, o si somos como el discípulo amado, que en esos signos, que en los pequeños signos de la vida, se da cuenta de que Jesús está vivo y es capaz de ver a Cristo resucitado. Todo lo que nos pasa en la vida, por doloroso que sea, nos puede servir para construir el reino de Dios. No, lo malo que nos pasa en la vida no es obra de Dios, por supuesto que no. Pero nosotros sí podemos ofrecer nuestro sufrimiento a Jesús. El Papa Francisco, el obispo de Roma, él dice que está viviendo una Pascua y que está viviendo una crucifixión en este momento en que está enfermo así. Y ¿saben qué quiere? Y que está uniendo su sufrimiento al de otros hermanos. Y tiene razón, ¿saben por qué lo dice? Porque la enfermedad es una oportunidad para que yo convierta mi sufrimiento en una oración a Dios, en una ofrenda a Dios, y para que yo me compadezca y me ponga en el lugar de los que más sufren también, mirando en esos enfermos, en esa gente que sufre, la imagen de Cristo resucitado.
la imagen de Cristo crucificado, pero siempre con la esperanza de que siempre hay una resurrección. Entonces, de la misma manera en que nosotros, en que Juan supo ver en la mortaja y en el sudario tirados en el piso, acomodados en un rincón, no estaban tirados en el piso, estaban prolijamente acomodados en un rincón del sepulcro, supo ver las señales de Jesús vivo. Nosotros también estamos invitados a ver en nuestra vida, en nuestros vacíos, en nuestras tristezas y también en nuestras alegrías, a ver en nuestra vida que Jesús vivo está siempre presente. En nuestra vida Jesús vivo está siempre presente. Y eso lo tenemos que aprender a ver, lo tenemos que aprender a notar. ¿Y por qué? Porque como hemos sido bautizados y como hemos elegido ser cristianos, nuestra vida es parte del plan de Dios. Nosotros también somos miembros del reino de Dios y que estamos aquí en la vida para cumplir la misión que Jesús nos da. Entonces, en cada cosa que nos pasa, podemos ver, es importante que sepamos ver a Jesús en nuestras vidas. No quiere decir que en las situaciones agradables y en las situaciones desagradables, pero Jesús está vivo. Si yo estoy enfermo, si yo estoy sano, si yo estoy triste, si yo estoy alegre, en todas esas ocasiones tengo la oportunidad de ver a Jesucristo vivo y resucitado y tengo la oportunidad de vivirlo desde ahí. Si estoy sufriendo, decirle: Señor, te ofrezco mi sufrimiento. Señor, vos podés, te lo entrego para que vos hagas algo con esto, para que lo venza de la misma manera que venciste a la muerte en la cruz. Y si estoy alegre también, Señor, te entrego esta alegría. Gracias, Señor, por esta alegría. Te hago parte de esta alegría. Pero Jesús vivo está en mi vida, porque yo también soy parte del reino de Dios. ¿Y cómo se logra eso? A través de la fe. Tenemos que pedirle a Jesús que aumente cada día nuestra fe. Dice San Pablo: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y dice también Jesús que San Pablo que nadie dice que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces la otra tarea es pedirle a Jesús que nos aumente la fe. Pedirle al Espíritu Santo que nos aumente la fe en Jesús resucitado, en Jesús vivo. Entonces lo primero, aprender a ver a Jesús vivo y resucitado en todos los momentos de nuestra vida, en los buenos y en los malos. Aprender a ver a Jesús resucitado en todos los momentos de nuestra vida, en los buenos momentos y en los malos momentos. Y lo segundo, pedir la fe, al Espíritu Santo que nos dé más fe en Jesús resucitado. Amén. 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 Muy bien. Y como le había dicho,